Toda la alabanza y toda la exaltación y nuestra gratitud al eterno Dios por concedernos el privilegio de poder estar un día más en su casa y especialmente para estudiar su bendita palabra. A los hermanos que nos ven a través de las redes sociales les quiero agradecer por acompañarnos en la transmisión de nuestro culto esta noche y sean ustedes bienvenidos también a la exposición de la palabra de nuestro Dios. A los hermanos que nos están visitando, Dios lo bendiga. Mi hermano, gloria al nombre del Señor, Dios lo bendiga. Allá también mi hermana, bendito sea Dios para siempre, el Señor le bendiga. Y bueno, a todos los hermanos que ya con frecuencia están en la casa del Señor, aquí al jovencito también, me da mucha alegría tenerle acá con nosotros, gloria al nombre del Señor. Y bueno, nos preparamos para continuar con este tema, a mí me parece que es fascinante, como es los acontecimientos finales. Le llamamos a acontecimientos finales a la serie de sucesos que ocurrirán iniciando con el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, empieza el rapto de la iglesia y a partir de ese momento se desata, si me permite decirlo, o empieza a iniciar una serie de acontecimientos a los que le llamamos finales, porque tienen que ver con el final del tiempo o el cumplimiento de la promesa bienaventurada del creyente. Como punto de partida, quiero que por favor vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a oír lo que el Señor le promete a la iglesia. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Cuando lo tengan van a decir amén muy fuerte. Gloria al Señor. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Versículo 1, por favor, lean conmigo en voz alta. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por regalarnos este privilegio tan hermoso de poder estar en tu casa, de poder estar ante tu presencia, de poder adorarte como tú nos has permitido hacerlo esta noche. Pero en este momento, cuando vamos a estudiar tu palabra, mi Señor, yo te pido que por favor tú nos hables, tú nos bendigas a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, dame la sabiduría, dame la gracia y permíteme enseñar tu palabra con toda claridad y fidelidad en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, siéntense, tengan la bondad, gloria a Dios. Muy bien, retomamos nuestro tema de arrebatamiento de la iglesia. Ya habíamos hecho la introducción la semana antes pasada. Cuando pienso en la vida cristiana y cuando pienso en cómo los demás piensan de la vida cristiana, creo que no todos los cristianos tienen las prioridades correctas o alineadas de la forma más bíblica posible. Es decir, es posible que una persona pueda estar en una iglesia sin tener las prioridades de la vida cristiana de forma correcta, o sin tener la claridad de cuál es la razón de por qué somos cristianos o por qué estamos en una iglesia. Es un error que se comete con mucha frecuencia. Las explicaciones a esto serían muchas. Primero, los seres humanos somos muy dados a priorizar la necesidad física, lo que siento. Es decir, si yo tengo que resolver un problema, por ejemplo, tengo hambre en este momento y simultáneo a ese problema tengo que tomar una decisión con lo que tiene que ver mi futuro, lo más posible es que yo solucione el hambre que tengo ahora. Y lo del futuro pienso después. Y casi siempre nos equivocamos. Pero es una condición humana. Creo que cuando llegamos a la iglesia, la mayoría de las personas llegan a la iglesia con la mira de corregir o de solucionar los problemas inmediatos.
Es decir, no tengo empleo, estoy enfermo, mi matrimonio está en crisis, necesito que Dios me dé algo. Y esa es una necesidad inmediata, lo cual creo que es el punto de partida de todos nosotros. Es decir, cada persona que Dios trae siempre llega con una necesidad como punto de partida. Pero es importante que en la medida que vamos trascendiendo en la vida cristiana, podamos tener la claridad que el evangelio, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Y que en la medida que nosotros vamos profundizando en la vida cristiana y que nuestros ojos espirituales se abren, entonces nosotros podamos de alguna manera también podamos abrirnos, podamos dimensionarnos, podamos establecernos en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y que en ese sentido el primer paso sería el de entender que hay una realidad eterna, hay una realidad eterna. Y esa realidad eterna es mi alma, que es inmortal y que tarde o temprano tendrá que enfrentar una eternidad con Cristo o sin Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El no tener claridad sobre esto nos lleva también a veces a perder cuidado de cosas trascendentales, como es la salvación de nuestra alma y la salvación de las personas que amamos. Esto hace que una madre se despreocupe por la salvación de sus hijos. Esto hace que un esposo se despreocupe de la salvación de su esposa o de su esposo. ¿Por qué? Porque no se está viendo el evangelio desde la necesidad primaria. ¿Y cuál es esa necesidad primaria? Bueno, nuestra eterna relación con Dios en el cielo, librándonos así de un castigo eterno. Y cuando hablo de castigo eterno, estoy hablando de una condenación por los siglos de los siglos de los siglos. Uno no alcanza a dimensionar eso. Si nosotros como creyentes lográramos dimensionar lo que significa castigo eterno y salvación eterna, creo que las prioridades de nuestra vida, el enfoque de nuestra vida cristiana se direccionaría de una forma correcta. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Por favor, levante sus manos, dele gloria, dele honra y dele alabanza al Señor Jesús. Muy bien. El versículo que acabo de leer es un versículo o los versículos que acabo de leer, que por lo general se pasa desapercibido, por lo general no entendemos la profundidad que el versículo tiene o lo profundo que el versículo transmite. El versículo 1 dice: no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego dice: en la casa de mi Padre, está hablando Jesús, la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa del Padre del Señor? Entendemos que es el cielo. Ahora, ¿a qué le llamamos el cielo? Bueno, le llamamos a la morada del Dios eterno, al lugar que no es alcanzado por el hombre. Hablamos de tres cielos: primer cielo, el cielo atmosférico; segundo cielo, donde están las estrellas; y el tercer cielo, donde ningún hombre, donde ninguna persona ha alcanzado a llegar jamás, el lugar donde mora Dios con sus ángeles. A eso le llamamos el cielo. Y entendemos ese lugar como la casa del Padre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Bien, así que Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, lo que equivaldría a decir hay lugar para muchas personas, o hay lugar para todos ustedes. No hay problema de asignación, no hay problema de que haya sobrepoblación. Hay mucho lugar en la casa de mi Padre, dice el Señor. Y el versículo sigue diciendo: si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Es decir, si no es cierto que en la casa de mi Padre hay muchas moradas,
Bueno, yo les habría dicho, señores, ustedes no se pongan a esperar que yo los voy a llevar a la casa del Padre, porque es mentira. Pero Jesús garantiza que es cierto. Jesús garantiza que evidentemente en la casa del Padre hay lugar para todos. Y luego dice el Señor, y si dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí hay una promesa del Señor. El Señor dice, yo me voy, es decir, luego que Él muere, resucita, sube al cielo, dice, yo me voy a ir, pero yo me voy a preparar lugar para ustedes. Por favor, yo quiero que usted se vaya conectando con esto, porque quien está hablando aquí es Jesús. Y lo interesante es que para amplificar la trascendencia de esto, Jesús dice, miren, no les estoy diciendo mentira, no les estoy diciendo mentira. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Le voy a pedir por favor que me asistan al amigo, que lo asistan, hermano Edgar, conforme hablamos en la última reunión de líderes. Por favor, le den toda la ayuda posible. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Muy bien. De tal manera, mis queridos hermanos, de tal forma que en ese sentido, mis queridos hermanos, cuando el Señor Jesús dice, yo me voy a preparar lugar para ustedes, el Señor hace esa afirmación, pero hace esa afirmación de tal manera la hace Jesús, que no quede duda alguna al propósito de Dios, que no quede ninguna duda. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y luego que el Señor no deja lugar a ninguna duda, el Señor dice, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero el versículo 3 dice, reafirmando lo que está hablando el Señor, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el Señor, y si yo me fuere, miren, yo me voy a ir, pero yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Miren, aquí está la promesa, la esencia de la esperanza cristiana. Y esta promesa o esta esperanza bienaventurada del cristiano reposa sobre una promesa del mismo Jesús. Es decir, es Jesús quien está diciendo, es Jesús mismo quien está diciendo, yo voy a preparar lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Jesús dice, y si yo me fuere, yo me voy a ir, pero yo voy a volver, yo voy a regresar. Y cuando yo regrese, dice Jesús, me tomaré a mí mismo. ¿Por qué el Señor dice me tomaré a mí mismo? Bueno, porque nosotros somos un cuerpo. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que lo que Jesús está diciendo es, voy a tomar mi cuerpo, me tomaré a mí mismo. Y ese para que donde yo esté, vosotros también estéis, implica, es decir, yo los voy a sacar, los voy a trasladar de la tierra a la casa del Padre. Y ustedes estarán conmigo para siempre. Allí, mis queridos hermanos, está la promesa principal, la meta primaria de todo cristiano. Es esa. Y cuando nosotros priorizamos otras cosas por encima de esto, tenemos un enfoque equivocado del Evangelio. Si esta no es la meta principal de todo cristiano, tenemos un enfoque equivocado del Evangelio. ¿Y por qué yo sé que nosotros, la gran mayoría de la iglesia, está equivocada en las prioridades? Bueno, por nuestro comportamiento. Miren, cuando una persona tiene esta palabra
Oye, el Señor en este momento está preparando un lugar para mí en el cielo. Y Él viene por mí. Él viene por mí. Él viene para llevarme a ese lugar. Si yo tengo claridad absoluta sobre eso, hermano, a mí no me puede mover nada en esta tierra. O sea, a mí que el chisme de la señora fulana, que el desprecio de sutano, que no me saludaron, que no, el Señor no me sanó, que no me dio el empleo, nada de eso. O sea, nada de eso será más importante para mí que saber que debo estar preparado, porque en cualquier momento Él viene a buscarme. Pero cuando una persona cultiva una vida cristiana acompañada de pecados ocultos, de pecados sin confesar, sin arrepentirse, esa persona no está viviendo consciente que en cualquier momento viene el Señor a buscar a su iglesia. Y me da mucha pena. Yo hablaba con mis hijos esta mañana, y especialmente con Santiago, porque él es un niño y a mí me alegra verlo tocar la batería. Pero le decía, hay dos clases de personas: hay artistas y hay adoradores. El artista quiere que lo pongan a tocar, y el artista quiere que vean su talento, y el artista quiere que todos admiren su capacidad para hacerlo, pero no adora. Le da igual vivir en santidad, porque él es un artista. A él no le preocupa honrar a Dios ni agradar a Dios. Él solo quiere exponer su talento. Y hay una segunda clase de personas: los adoradores. El adorador entiende que su talento es para adorar a Dios, que la capacidad para predicar, cantar, tocar un instrumento es para adorar a Dios. De tal manera que para él el talento es un medio de adoración y no un fin en sí mismo. Porque ¿qué pasa? Bueno, y aquí le habla a todos los servidores de Dios. El que se convierte en artista, él se preocupa por el talento y llega a desarrollar una falsa vida cristiana. Bueno, para que me dejen tocar en la iglesia tengo que usar la falda larga. Ni manera, tocó usar la falda larga. ¿Lo hace porque tenga convicciones de santidad? No. Lo hace porque si no le dejan usar la falda larga, no pasa al frente. Bueno, yo tengo que llegar a la iglesia y tengo que cerrar los ojos para que me vean cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque si no me ven adorando, no me van a pasar. Hipocresía. Pero es el error. Es decir, es el error de no tener las prioridades claras de la vida cristiana. Y yo me estoy saliendo, hermano, del tema. Bueno, estoy haciendo la introducción del tema. Pero lo que estoy tratando de hacer es que nosotros aprendamos a amar el arrebatamiento. Es decir, que estemos esperando la venida del Señor, que estemos esperando la venida de Cristo. Que la venida del Señor sea lo más importante, sea lo que más anhelemos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y que para tal efecto vivamos preparados. El apóstol dice que debemos vivir como si el Señor viniera ya, y debemos trabajar como si el Señor tardara en venir. Pero a veces hacemos lo contrario. Trabajamos como si el Señor nunca fuera a venir, y vivimos, o más bien trabajamos como si el Señor viniera ya. Es decir, la gente dice: ¿para qué voy a trabajar si el Señor ya viene? ¿Para qué voy a estudiar si ya Jesús viene? Pero vivimos como si el Señor tardara mucho tiempo en venir, y decimos: no, mañana cambio esto, mañana me arrepiento, después oro, después voy a la iglesia. Porque no tenemos claridad. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez de yo haberles expuesto estos versículos en los que el Señor Jesucristo promete que va a venir, es una promesa de Él, que no es cualquiera, es el Señor, y que espero haber llamado su atención a la trascendencia que es la venida del Señor. Entonces vamos hoy a estudiar
La última vez que tratamos el tema, les hablé sobre las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Para esta noche, con la ayuda del Señor, hablaremos sobre cómo será el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a considerar algunas cosas todavía que la Biblia nos pone en contexto de qué dice la Biblia del rapto de la iglesia. Vamos a mirar la objetividad del rapto, o más bien el para qué es el rapto de la iglesia. Vamos a ver las características de un cuerpo glorioso. Con la ayuda del Señor también vamos a tratar de detenernos un momento a la pregunta de ¿cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia? Espero con la ayuda del Señor que podamos desarrollar estos puntos. Voy a pedir que me ayuden, ok, ahí tienen micrófono a las muchachas, y vamos, ustedes ahí también van a leer la palabra del Señor. Yo voy a dar la oportunidad que en cualquier momento, dado que seguramente no nos va a quedar tiempo para dejar al final el espacio para preguntas y respuestas, si alguno de ustedes en algún momento, mientras yo estoy dando la enseñanza, le surge una inquietud que considere que debe hacernos saber la pregunta, por favor háganla, siempre y cuando la pregunta vaya en el sentido del tema que estamos tratando. Es decir, si estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, por favor no me vaya usted a sacar del tema y a hablarme no sé de qué cosa, de la fiesta, de los tabernáculos, etcétera. Muy bien. Entonces quiero que recordemos algunas cosas importantes que la Biblia dice con respecto al arrebatamiento de la iglesia, y para tener fresco los pasajes claves, por favor muchachas, ayúdenme a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 al 17. Otra persona busca Lucas capítulo 21 verso 34. Gloria al nombre del Señor. Y como Vale está ahí también, busca por favor Cantar de los Cantares capítulo 3 verso 6. Así que vamos rapidito. Primero, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Vamos a mirar algunos puntos generales de lo que la Biblia dice sobre el rapto de la iglesia. Esto como para irnos calentando mentalmente, o ir ejercitando nuestra mente con respecto a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego vamos a tratar de puntualizar más algunos aspectos del rapto de la iglesia. Por favor, primera cita bíblica. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, quiero resaltar aquí algo importante, que el arrebatamiento de la iglesia es activado por un elemento que San Pablo nos deja saber, y es voz de arcángel y trompeta de Dios. Hay dos cosas aquí. La primera, sabemos que se tocará la trompeta, porque en Primera de Corintios el mismo apóstol Pablo dice, porque se tocará la trompeta. Así que podemos asumir que el toque de trompeta es una forma de anunciar que la hora ha llegado y el momento para que Jesús venga a buscar a su iglesia. Pero ¿cómo entender voz de arcángel? Bueno, voz de arcángel tiene dos formas de entenderse. Algunos piensan que habrá un arcángel delegado para llamar a la iglesia. Otros piensan, yo entre ellos, que voz de arcángel significa que Jesús dará la orden, dirá ese sube acá. Y que será una orden tal que es como Lázaro, cuando Jesús dijo, Lázaro ven fuera, y Lázaro oyó la voz del Señor. Así también los muertos en Cristo van a oír ese sube acá. Y así como Lázaro resucitó de entre los muertos, así serán los muertos en Cristo, y la iglesia va a oír ese sube acá. Por favor, leamos, nos vamos a adelantar un momento, Vale, para conectar esto. Vamos a Cantar de los Cantares, luego seguimos la secuencia que les di. Cantar de los Cantares, por favor, 3:6, luego 6:10 y luego 8:5. Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Ustedes saben que el Cantar de los Cantares en su contexto natural es un hermoso poema oriental. Es un libro
donde el esposo expresa su amor sincero a la esposa y viceversa. Pero que el Cantar de los Cantares tiene además un valor espiritual muy profundo, un simbolismo hermoso en el que Cristo representa el amado y la iglesia representa a la amada. Y todo el libro discurre en esa relación mística que debe existir entre Cristo y la amada. En ese sentido, se está preguntando, ¿quién es esta que sube del desierto? Y nosotros vemos aquí un prototipo de la iglesia subiendo cuando con voz de arcángel se le dice, sube acá. Se repite la misma expresión en el 6:10 de Cantar de los Cantares y luego en el 8:5, por favor. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es esta que se muestra? En el sentido que surge, está apareciendo en escena. Ahora 8:5, por favor. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores. Ok, allí dejemos tuvo... hasta allí, hijita. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y aquí hay una figura más precisa de la iglesia llegando al cielo recostada sobre su amado. Leí hace algún tiempo en un libro que hace un comentario desde mi perspectiva excelente sobre el Cantar de los Cantares, que hacía el siguiente comentario. A la pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre el amado? La pregunta formula el entendido que al amado lo conocen, pero a la amada no. Así que la pregunta no es quién es el amado, es quién es esta que sube recostada sobre el amado. Es decir, al amado lo conocemos, pero quién es la que sube con ella. Bueno, así que la ilustración es la siguiente. Cuando Jesús, la primera vez que Jesús descendió al cielo en su primera venida, Jesús bajó solo y ascendió solo. Pero en la segunda venida, Jesús sale solo del cielo y regresará con la amada, con la iglesia amada recostada sobre su pecho. Así que en ese sentido o en esa ilustración son los ángeles que están preguntando, ¿quién es esta que sube recostada sobre su amado? Me parece que es una figura poética pero igual hermosa de cómo será el arrebatamiento de la iglesia y cómo será ese momento cuando Jesús de Nazaret nos viene a buscar y subiremos con él a las moradas del Padre eterno. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, con la ayuda del Señor espero que usted pueda tener una mirada panorámica lo más amplia posible con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Por eso quiero que por favor absorba cada detalle. Todo lo que yo voy a hablar en los minutos que me restan tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Y nos van a permitir ver ciertos ángulos que nos harán entender este acontecimiento extraordinario que estamos esperando. Ahora sí, seguimos la secuencia de la lectura bíblica. Por favor, me ayudan con Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Venga de repente sobre vosotros aquel día. Uno de los objetivos de estudiar este tema del arrebatamiento de la iglesia, mis queridos, no es simplemente entregarles conocimiento, que ustedes adquieran un conocimiento teórico. Es más bien que esta palabra nos permita tener la sensibilidad de entender que no nos podemos dar el lujo de vivir de cualquier manera. Yo creo que, hija, algunos no te escucharon el versículo. Vuélvelo a leer, por favor. Escuchen con atención. Mirad también por vosotros mismos. Es decir, miren por ustedes. Es que hermano Javier, a veces estamos tan pendientes a los demás. Y mira a fulano, y no vino al culto, y mira lo que hizo. Pero el Señor dice, no. Miren por ustedes mismos. Siga, por favor. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Sí, Señor. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente.
Porque si hay algo que nos traiciona es cuando nuestro corazón se carga con los afanes de esta vida. El arriendo por pagar, la ropa de los niños, la enfermedad, la comida, una cosa, y eso nos carga de tal forma, nos cargamos de los afanes de tal manera que perdemos de vista lo que debe ser primero. Y a veces estamos tan cargados de los afanes de la vida, mis queridos hermanos, que nos olvidamos que la venida del Señor puede ser ya, puede ser en este momento. Así que dice, para que aquel día no os agarre de repente, descuidados, sin estar preparados. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Bien, de tal manera que siendo, como leímos en la cita inicial, que el arrebatamiento, la venida del Señor fue prometida por Jesús, y que Jesús dice, yo vengo a buscarles a ustedes. Por favor, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 9 al 11. Gloria al nombre del Señor. Hay que tener la precisión que en algunos momentos la Biblia está hablando de forma literal del arrebatamiento de la iglesia, y en otros momentos se está hablando de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es el acto mediante el cual el Señor viene a implantar su reino milenial. El arrebatamiento de la iglesia es el acto en el que el Señor viene a levantar a su iglesia al pueblo, al cielo. En la primera venida del Señor, o más bien en el rapto de la iglesia, el Señor viene solo y lleva a la iglesia. En la segunda venida el Señor viene con la iglesia que ya arrebató. Sin embargo, cualquier caso donde se nos hable de la segunda venida del Señor nos permite entender que es un acto que va a ocurrir, y en cualquier dirección debemos estar preparados. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora quiero que miremos cómo los ángeles afirman que efectivamente el Señor va a volver. Por favor, Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ok, de tal manera que los ángeles confirman que evidentemente el Señor volverá. Ok, ahora vamos a ser un poco más directos, un poco más específicos, y vamos a hablar sobre cómo será el rapto de la iglesia. Intentemos entender con más precisión algunos componentes del rapto de la iglesia. Lo primero, vamos a Primera de Corintios capítulo 15, muchachas, por favor, versículo 52. Iniciamos con el verso 52. Primero, vamos a mirar lo eficiente de este acto, lo directo, lo práctico además. Versículo 52 de Primera de Corintios 15, por favor, léanlo. 52. Sí, por favor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ok, lo que quiero resaltar de aquí es que el rapto de la iglesia será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que será un acto sobrenatural mediante el cual el Señor viene y lleva a la iglesia. Pero eso va a ser en un abrir y cerrar de ojo. Lo que tarda usted para espabilar. ¿Cuántos segundos tarda usted para espabilar, para abrir y cerrar los ojos? Fracciones de segundo. Así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Aleluya. Luego, el versículo 53 nos deja saber. Lean el 53, por favor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Bien, en el versículo 52 dice que los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cómo van a ser? Aquí dice, en ese momento, en ese abrir y cerrar de ojos, va a haber además resurrección y transformación. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptible, nuestro cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Va a ser una transformación inmediata, en una fracción de segundo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Luego, en el versículo que hemos leído también dice que se tocará la trompeta. Hermano, la final trompeta va a sonar. ¿Y quiénes van a oír el sonar de esa trompeta? Aquellos que viven una vida agradable delante del Señor, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los salvados por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Cordero de Dios, aleluya. Ahora, algo importante que va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:17, vuelvan a leer allí por favor, y luego lean segunda de Corintios 5:10, primera de Tesalonicenses 4:17 y luego segunda de Corintios 5:10. Aquí hay algo importante que será introductorio para un tema que trataremos más adelante. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, el rapto de la iglesia nos traslada a un lugar específico. Ok, pero antes de llegar al lugar que el Señor en este momento está preparando, hay que hacer una estación. Vamos por favor ahora a la siguiente cita, segunda de Corintios 5:10. En primera de Tesalonicenses, Pablo nos deja saber que seremos levantados por él y que nos vamos a encontrar con Jesús en la nube, ¿ok? En las nubes, ahí en el cielo, nos vamos a encontrar con él. Pero una vez que estemos allí, ¿qué va a pasar? Por favor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, una vez ocurre el arrebatamiento de la iglesia, estaremos en las nubes. Ojo, antes de entrar al cielo donde celebraremos las bodas del Cordero, es necesario pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo será un tema que vamos a desarrollar como un tema aparte. Hablaremos todo lo concerniente al tribunal de Cristo. Por ahora solo tengo que decirle que este tribunal no es para juzgar en condenación, sino para premiar. Así que este no es un tribunal para juzgar a los que se pierden, sino para juzgar a los que se salvan. Aquí no se va a juzgar moralmente, sino que se va a juzgar las obras de cada cristiano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aquí se juzgará las obras. Aquí el cristiano que trabajó con amor, con sinceridad, con motivos correctos para el Señor, en este tribunal se le dará recompensa. El cristiano que no le sirvió al Señor solo será salvado así, pero raspando. Pasará la vergüenza de ver cómo otros son premiados por servirle a su Señor, y él tendrá que decir: bueno, yo solo fui salvo por gracia, pero yo no me esforcé por expandir el reino de Dios en la tierra. Así que dice la Escritura que es así como pasado por fuego, y pasará la vergüenza de no haberse esforzado para servir a su Señor. Hermano, yo creo que en esta iglesia, yo no soy Dios para darle corona a nadie, pero por lo que yo veo y como pastor puedo palpar, aquí hay gente que yo estoy seguro que cuando ocurre ese momento, el Señor les va a decir: yo conozco tus obras, porque se esforzaron para trabajar por la obra del Señor. Y a veces son personas que no pasan acá al altar, que no predican, que no cantan, pero cómo le sirven al Señor detrás de cámara. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor por ellos? Aleluya. Ahora, para ser un poco más ilustrativos, quiero que consideremos algunos ejemplos de arrebatamientos o de raptos que encontramos en la Biblia. Primero, Hechos de los Apóstoles capítulo 8 verso 39. Segundo, Génesis capítulo 5 verso 22 al 24. Vamos primero con Hechos 3
8:39, perdón. Hechos 8:39. Y después, muchachas, me ayudan con Génesis capítulo 5, verso 22 al 24. Rapidito. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Muy bien. Felipe se le acercó a un eunuco que va leyendo la Biblia o la ley, no entiende. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Él dice no, y empieza Felipe a hablarle. Esa evangelización fue tan efectiva que llegó un momento en que el eunuco dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, ya me quiero bautizar. Eso fue una conversión, hermano, inmediata. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay personas que malinterpretan este pasaje para decir: pero ustedes, ¿por qué dan clases bíblicas? Ustedes, ¿por qué tienen que dar 6 meses? Miren, porque los contextos son diferentes. Para ese eunuco, en ese momento, decir yo me quiero bautizar representaba perder todo. O sea, él sabía que por esa decisión lo podían matar, podían quitarle todo lo que tenía. Así que ese eunuco en ese momento estaba mejor preparado que mucha gente que le damos 1 año de clases bautismales y todavía están dando el mismo problema. Y que a veces se bautizan y después se descarrían. Entonces, no se puede malinterpretar eso. De tomar ese texto para pretender que una persona hay que bautizarla sin formarla. Eso es irresponsabilidad. Eso es irresponsabilidad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y los hermanos que están recibiendo su crecimiento espiritual, tengan paciencia, reciban el estudio bíblico, den frutos dignos de arrepentimiento para que se puedan bautizar. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mi punto aquí es el siguiente. Felipe desciende con el eunuco, lo bautiza, y cuando el eunuco se levanta, van a salir del agua, desaparece Felipe. Y el texto dice que lo arrebató Dios. Fue arrebatado por el Espíritu. Es decir, desapareció. Bueno, algo similar va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que estarán 2 en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 en una casa, en una cama durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 caminando, uno será tomado y otro será dejado. El arrebatamiento de la iglesia pasará similar a esto, donde el Señor va a arrebatar. El Señor nos va a llevar al cielo por la acción de su llamado, de su voz, con voz de arcángel, cuando Él diga: sube acá. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Quién va a oír ese sube acá? Amén, gloria a Dios. Esos que dicen amén, gloria a Dios. ¿Quiénes van a oír ese sube acá? Aquellos que viven en una frecuencia del Espíritu, que viven en el Espíritu. Alabe al Dios de toda gloria en esta preciosa hora. Segundo ejemplo lo tenemos en Génesis, por favor, muchachas. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció. Desapareció Enoc. ¿Por qué desapareció? Porque se lo llevó Dios. Un día, madres van a desaparecer, hijos van a desaparecer, esposos van a desaparecer, pastores van a desaparecer, hermanos de la iglesia van a desaparecer. Y van a desaparecer porque se los llevó Dios. Van a desaparecer porque ocurrió el rapto de la iglesia. Van a desaparecer porque el Señor viene a llevar a su pueblo. Hermano querido, mire, yo le estoy dando Biblia, yo le estoy mostrando la Biblia para que usted salga de aquí con la convicción clara. El arrebatamiento de la iglesia no es una fábula, no es un mito, es una realidad. Cristo viene a levantar a su iglesia, Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su pueblo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Tenemos otro ejemplo, el caso de Elías, que fue también raptado. Por supuesto, aquí hay elementos diferentes, pero nos sirve como ejemplo para decir
que no sería la primera vez que Dios se lleva a alguien. Es decir, que ya la Biblia nos da evidencia que hubo personas a quien Dios se los llevó. Pero en este momento, en el arrebatamiento de la iglesia, será un rapto masivo, donde todos los hijos de Dios serán llevados por Él para ser luego presentados en las bodas del Cordero. Alabanzas al Dios eterno, aleluya. Ok, ahora, ¿para qué es el rapto de la iglesia? Primero, el rapto de la iglesia es para ser llevados a la casa del Padre, a las moradas que el Señor fue a preparar, como lo miramos en la lectura inicial. Para eso es el rapto. Es para el Señor llevarnos a la casa del Padre. Es para el Señor llevarnos a las moradas que Él fue a preparar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Hermano querido, esa tiene que ser la esperanza bienaventurada de todos nosotros. Saber que en este momento el Señor está preparando una morada, un lugar donde morar con Él, un espacio donde morar con Él, donde estaremos con Él por toda la eternidad. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, leamos en Juan capítulo 17, verso 24. Juan 17, 24, por favor. Y se preparan con segunda de Tesalonicenses capítulo 6, versos del 6 al 7. Primero Juan 17, 24. ¿Para qué? Es decir, ¿cuál es la finalidad del arrebatamiento de la iglesia? Lo primero, ser llevados a la casa del Padre, ir a las moradas que el Señor fue a preparar. Pero hay otro objetivo que me parece hermoso. Juan 17, 24, lean por favor. Padre, aquellos que me... Aquí está Jesús orando, y Jesús le está orando al Padre. ¿Qué ora Jesús al Padre? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice: Padre, yo quiero que aquellos que tú me has dado, donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Aleluya. Esta es la petición de Jesús al Padre. Padre, yo quiero que ellos estén conmigo donde yo estoy. Como Él está en la casa del Padre, fue a preparar morada para que estemos con Él en la casa del Padre. Oh, gloria al Señor. Así que el arrebatamiento de la iglesia dará cumplimiento a esa oración de Cristo. Pero luego aquí se abre otro panorama en la finalidad del arrebatamiento de la iglesia. Presten atención. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 7, por favor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Muy bien, ¿de qué se está hablando aquí? Se está hablando del anticristo, de un personaje siniestro que aparecerá en el mismo instante que la iglesia sea arrebatada al cielo. Ahora, el texto nos deja varios elementos importantes. Primero, nos deja saber, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Es decir, ya toda la plataforma para que el anticristo aparezca está montada. Segundo, que hay quien hasta el presente lo detiene. Hay alguien que está deteniendo al anticristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y aquí las opiniones están divididas. Algunos piensan que lo que está deteniendo al anticristo es la iglesia. Otros piensan que quien está deteniendo al anticristo es el Espíritu Santo. En realidad, las dos posturas se complementan, porque la razón por la que el Espíritu Santo está aquí es la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y la iglesia sin el Espíritu Santo no podría ser un agente de resistencia ante el anticristo. Así que
el anticristo es detenido, reprimido por la acción del Espíritu a través de la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero una vez que la iglesia sea quitada, ya no habrá nada que detenga al anticristo. Por esa razón, con el arrebatamiento de la iglesia también servirá para dar paso a la gran tribulación. Una vez ocurre el arrebatamiento de la iglesia, empieza la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Ya tendremos la oportunidad para hablar muy detalladamente sobre esto. Pero por ahora sepa usted que será un periodo de 7 años, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. La última parte la última mitad de 3 años y medio, los 3 años y medio finales, serán donde la tribulación, la gran tribulación, cobrará su lado más oscuro e intenso. Habrán, hermano, los juicios más terribles que el hombre ha venido sobre la tierra. Hermano, será espantoso. Habrá una manifestación literal y física de demonios. Habrá una manifestación terrible de fenómenos naturales, terremotos. Hermano, será una cosa espantosa realmente. Pero lo más espantoso será que la iglesia no estará y el Espíritu Santo activo sobre esta tierra. Ahora, ¿saben ustedes para quién será más espantosa la gran tribulación? Para los que se queden. Para los que se queden. ¿Por qué razón? Será espantoso para todo el mundo. Pero el que se quede se supone que es un cristiano de doble vida, frío, indiferente, que se quedó por eso. Que no fue un cristiano sincero. Pero este cristiano tendrá en su contra que él sabrá todo lo que viene. Y este mensaje usted lo va a escuchar. Dios lo guarde, Dios nos guarde a todos. Pero si usted se llegara a quedar por no llevar una vida de rectitud delante del Señor, usted tendrá que recordar este mensaje y sabrá lo que viene. Y para ellos gran tribulación será algo sumamente espantoso. El anticristo es un personaje en el que Satanás se va a encarnar de una forma terrible. Habrá una trinidad satánica. Por un lado Satanás, por un lado el que es el dragón, luego la bestia y el falso profeta. El anticristo tendrá un falso profeta que creemos que será un líder religioso de talla mundial. ¿Quién será? No lo sé, pero ya está en acción. El anticristo tendrá que ser una especie de líder político carismático con una conexión con el pueblo de Israel o con todo lo que es la cultura teológica del Medio Oriente, que tendrá aceptación inmediata de Israel. Por lo tanto, creemos que el anticristo tendrá necesariamente que salir de alguna de las tribus de Israel. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero a su vez el anticristo será esa especie de Mesías que también los musulmanes están esperando. Sepa usted que en la religión musulmana como en la judía, no así los cristianos, los musulmanes y la religión judía todavía están esperando un Mesías. Pero tú y yo sabemos que el Mesías ya vino y el Mesías es el Cristo de la gloria. Pero ellos, los judíos, crucificaron a Cristo porque no lo aceptaron como el Mesías, lo están esperando. Y cuando aparezca, quien va a aparecer será el anticristo y lo van a abrazar, lo van a recibir hasta la mitad de la primera mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo profanará el templo y los judíos se darán cuenta que ese no es el Mesías, y allí se empieza una persecución terrible para ellos y para todos los que se hayan quedado. Será una cosa tan devastadora y terrible en ese momento que la Biblia dice que el anticristo va a marcar y tendrá el nombre de la bestia o el 666, y el que no tenga la marca del anticristo, la marca o el sello, no podrá comprar ni vender. Habrá una persecución cual nunca antes. En ese momento al anticristo no le importará, y su sistema no le importará que usted lo maten, lo van a torturar al quien se quede hasta hacerlo aceptar el sello. Pero quien se deje colocar el sello estará totalmente desintegrado de la gracia de Dios y no podrá tener ninguna más opción. Así que será un tiempo de persecución por un lado, pero un tiempo en el que se verán, hermano,
los fenómenos naturales y las cosas más horribles que el mundo jamás haya visto. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Es por eso que el escritor a los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Porque esta salvación no solamente nos libra del castigo eterno, también de esa gran tribulación que vendrá para la tierra. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea Dios. Según 1 Corintios 15:52, que ya lo leímos, también nos deja saber que el arrebatamiento de la iglesia será para que los muertos en Cristo resuciten. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La persona que muere en Cristo en este momento no va al cielo directamente. Los muertos que han muerto en el Señor no están en el lugar que el Señor está preparando en este momento, sino que van a un lugar que se conoce como el paraíso o el seno de Abraham. Es un lugar intermedio entre el cielo, destino final de todos los creyentes, y la tierra. No existe el limbo. No se entiende esto por el limbo porque son conceptos diferentes. El limbo es una doctrina romana católica con una finalidad diferente a la doctrina de el paraíso o el seno de Abraham. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Bendito sea Dios para siempre. Así que todas las almas de los creyentes que han muerto están en ese lugar llamado el paraíso. Ahí están en reposo, esperando el momento que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, donde Dios va a unir a todo su pueblo, los muertos en Cristo y los que hayamos quedado. Porque no vamos a precederles a ellos, ni ellos nos van a preceder, hermano. Las moradas están todavía intactas, no hay nadie allá, solo el Señor preparándolas. El día que lleguemos, llega toda la iglesia, llegaremos juntos para la gloria del Señor. Y allí yo voy a ver a mi papá que murió en el Señor, y vamos a ver a nuestros hermanos en la fe que murieron en Cristo. Allí les vamos a ver, aleluya. Levante sus manos y dele gloria a Dios. Ahora, hay un interrogante que surge de forma espontánea. ¿Cómo será el cuerpo nuestro? Primero, el cuerpo de los que resuciten. Segundo, el cuerpo de los que hayamos quedado. Tenemos que entender que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos entrar a las moradas eternas en esta condición física, en esta naturaleza caída. Así que, ¿qué cuerpo tendremos? Por favor, vamos a leer Lucas capítulo. Primero vamos a leer Primera de Juan 3:2. Segundo, y vamos rapidito a leer estos versículos. Segundo, Lucas capítulo 24, verso 36 en adelante. Luego, Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, versos 50 al 54. Vamos con la primera cita bíblica. Primera de Juan 3:2, por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que lo que sabemos de la Biblia es que cuando Jesús se manifieste, ¿a qué se está refiriendo aquí? La venida del Señor. Todavía no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, este cuerpo no será lo que seremos. Los achaques que usted tiene, las enfermedades que tiene, no será lo que seremos. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, si hemos de entender cómo será el cuerpo glorificado, tenemos que mirar el cuerpo de Jesús, dado que Juan nos dice que seremos semejantes a Él. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Lucas 24, 36 al 43, por favor, lean. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Muy bien, teniendo la premisa que seremos semejantes a Él. Los versículos que acabamos de leer tienen que ver con Jesús luego que resucitó. ¿Ok? El cuerpo de Jesús cuando resucitó, ¿cómo era? ¿Era un espíritu? No, era un cuerpo. Y usted oyó la lectura que Jesús dijo: miren bien, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Pero la pregunta es: ¿qué clase de carne y qué clase de hueso? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Primero, el cuerpo que tendremos no será un cuerpo de fantasma o de espíritu. Tendremos un cuerpo. Tendremos un cuerpo literal. Y ese cuerpo será semejante al de Jesús. Y sabemos que Jesús en su cuerpo glorificado comió y bebió, traspasó paredes. Así que es un cuerpo que está adaptado para vivir en la tierra o en el cielo. Es decir, es un cuerpo que no está sujeto a las condiciones. Es decir, no necesita comida física para vivir. No está sujeto a las tentaciones que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza caída tiene. Pablo nos explica mejor. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 versos 50 al 54, por favor. Prestemos atención a cómo Pablo explica esto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hagamos primera pausa allí. Pablo nos deja saber que no vamos a entrar con este cuerpo. No podemos entrar con esta sangre y con esta carne que tenemos. Sigamos. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque este cuerpo está cargado de incorrupción. Perdón, de corrupción. Sigamos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario Muy que... bien. Vamos por parte. Ahora que el apóstol Pablo nos deja saber primero, definitivamente este cuerpo y esta sangre no puede heredar el reino de Dios porque hay corrupción en él. Pero ahora dice que cuando suene la trompeta seremos transformados. Y aquí viene el punto clave: transformados. Es decir, mi cuerpo va a sufrir una transformación. ¿Ok? Mi carne va a ser transformada. Toda mi vida va a ser transformada. Sigamos, por favor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Lo primero que va a pasar con mi cuerpo es que este cuerpo mío que es corruptible, ¿qué le va a pasar? En esa transformación, mi esencia, mi persona se va a vestir de incorruptible. Así que le va a pasar algo a mi cuerpo, donde lo corruptible se va a transformar por incorruptible. Sigamos. Y nosotros seremos, y esto mortal se vista de inmortalidad. Mi cuerpo está limitado por el tiempo. ¿Ok? A medida van pasando los años, mi carne se envejece, mis órganos vitales se envejecen y tengo un tiempo promedio de vida y se muere. Pero cuando este cuerpo sea transformado, mis queridos hermanos, allí no habrá vejez, allí no habrá desgastamiento del cuerpo, porque se va a vestir de inmortalidad. Ese cuerpo no se va a enfermar, no se va a envejecer, no se va a vencer, no va a caducar, porque la muerte, el concepto de muerte será sacado de la ecuación. Es un cuerpo inmortal. Porque ese cuerpo inmortal tendrá que coexistir con el concepto de la vida eterna. Y aquí hay que hacer una precisión. Al yo tener ese cuerpo inmortal y tener vida eterna, eso me convierte en una persona que ahora tiene vida eterna, pero no en una persona eterna.
El único eterno es Dios. Porque el concepto de eterno implica no tener principio ni fin. Y nosotros, mediante el cuerpo que tendremos por el Señor, no tendremos fin, pero sí tenemos comienzo. Por lo tanto, no somos eternos. Pero ese cuerpo se va a vestir de inmortalidad y por lo tanto será un cuerpo adaptado para vivir en la eternidad. No sé si me estoy haciendo entender. Estoy explicándoles cómo será nuestro cuerpo en el arrebatamiento de la iglesia. Sigamos, por favor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Siga, por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok, hermana Vale, por favor ayúdeme. Estaba buscando este texto, ya lo encontré en el capítulo 15, pero ahora empieza a leer en el versículo 35, desde el versículo 35 en adelante. Presten atención, por favor. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero amén, dejemos hasta allí. Yo creo que esa lectura nos explica bien cómo será nuestro cuerpo en el arrebatamiento de la iglesia. Hermano Edgar. Gracias. Hay una parte en la explicación que es muy clara. Dice: se siembra la semilla para que pueda salir el fruto. O sea, si no muere, no puede. Ahora, entonces, aquellos que son arrebatados vivos, que no padecieron muerte, ¿cómo aplica esa parte con ellos? De la misma forma, solo que el elemento de muerte se suprime. Es decir, siendo que el apóstol allí está de forma directa respondiendo al interrogante de cómo resucitan los muertos. Entonces el apóstol añade el concepto de muerte para decirles, cuando ellos se sepultaron, tenían un cuerpo mortal. Es la semilla que se siembra. Pero esa semilla que se siembra, cuando nace, tiene otro cuerpo. Así que digamos que la explicación va direccionada de forma directa al caso de muerte y resurrección. Pero
el principio de transformación para el cuerpo se aplica también al creyente que es arrebatado. En ese caso no hay sepultura, no se siembra la semilla, pero el acto del arrebatamiento es instantáneo a la acción de Dios transformando. Esto corruptible se viste de incorruptible. Así que, aunque aquí el apóstol está hablando de forma específica el caso de los muertos en Cristo, cómo van a resucitar, el principio del cuerpo transformado aplica para los dos casos: los que mueren y resucitan y los que somos transformados. Gracias. Muy bien, necesito que por favor me regalen 7 minutos, ¿ok? ¿Me van a regalar 7 minutos? Yo pensé que me iban a decir, pastor, tome 14, tome 15. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? ¿Cuándo va a ocurrir? Hermana Socorro, ¿será que ocurre este año, este mes, el otro año? ¿Cuándo ocurrirá? A lo largo de la historia reciente del cristianismo han habido personas, líderes religiosos de una corriente y otra, que se han aventurado a dar fechas y a predecir el día del Señor. La bandera la llevan los testigos de Jehová, que en varias ocasiones profetizaron que iba a venir el Señor, iba a venir el Señor, y iban cambiando la fecha, iban cambiando la fecha. En última tuvieron que decir, es que ya vino, pero no lo vimos. Y así cada persona que se aventura a hablar de la venida del Señor, luego se tiene que... Hay un lugar aquí en el Atlántico donde el año pasado se hizo bastante bulla de un pastor. En Isabel López fue, claro, yo estuve predicando una campaña allí, pedí que me llevaran donde estaba el lugar, tuve contacto con el obrero de allí, me explicó de casos de hermanas que él conocía, que se les destruyó el matrimonio, fue un caos terrible. Pero este pastor logró hacerle creer a los hermanos que Cristo iba a venir. No tengo claridad, pero permítame dar una fecha para ser más expresivo. El 25 de diciembre del año pasado, por decir algo, creo que fue la fecha, era para diciembre, algo así. Instó a los hermanos a vender todas sus propiedades, vendieron casa. El asunto es que habían hermanas que sus esposos eran inconversos. Hermano, eso se formó un caos. Llegaron los hermanos y se reunieron todos en la iglesia a esperar la venida del Señor. Usted se podrá imaginar la familia inconversa. Iban a tratar de sacar a la esposa, de sacar al hijo, de sacar a la mamá. Llegó la hora y, como era de esperarse, Jesús nunca apareció. Satanás hace eso, hermano, con dos objetivos. Primero, para dañar hogares, para dañar personas. Pero segundo, y creo que es su objetivo principal, para endurecer el corazón del pueblo con respecto a la venida del Señor. Miremos qué dice la Biblia al respecto, por favor. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 13, verso 32 dice: pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hermano, ni los ángeles, ni Jesús mismo, sino el Padre. Aquí hay una situación que se debe preguntar: ¿de verdad Jesús no sabe el día que viene? ¿Acaso no Él es Dios? Pero eso es para otro tema. Por ahora solo vale decir que ni Jesús mismo se atrevió a decir: yo sé cuándo viene. ¿Y por qué entonces hay pastores y hermanos que se aventuran a pretender saber más que los ángeles, más que Jesús? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor?
Deuteronomio, muchachas, vayan buscando segunda de Pedro 3:9, por favor. Yo leo Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hermano, no podemos pretender incurrir en lo que Dios ha reservado para Él, porque caemos en herejía, caemos en sectarismo, caemos en cosas que a Dios no le agrada. Hay cosas que Dios se revela y Él no quiere hacerlas saber. Él sabrá por qué, gloria a Dios. Las cosas reveladas le pertenecen a Él. Vamos a mirar, por favor, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero terminar con ese versículo. Otra vez lea, por favor, hermana. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo primero que tenemos que afirmar es que el día y la hora no lo sabemos. La Biblia es categórica en decirnos eso. El día y la hora no lo sabemos. No nos corresponde a nosotros especular en cuándo será. Hay un maestro de escatología muy conocido, me reservo su nombre, pero muy conocido, contemporáneo. Yo tengo libros de él porque me parece que es un escatólogo por lo menos interesante al leer o escuchar. Pero extrañamente, realmente siendo una persona tan brillante como considero que él es, cayó en esta tentación de dar una fecha de cuándo viene el Señor. Por supuesto, luego él tuvo el valor para pedir perdón y disculparse con todo el pueblo por haber dado esa fecha. Lo terrible es que en otro video reciente que vi de él, lo vi otra vez como intentando acercarse a esa orilla peligrosa, de intentar predecir por lo menos la cercanía de cuándo podría ser. No podemos caer en ese error. El día y la hora no lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos, es el Señor no retarda su venida, como algunos la pierden por tardanza. ¿Sabes por qué no ha venido el Señor? Porque si el Señor hubiese venido, tú te habrías quedado. Pero Él es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda. Así que estamos en un tiempo extra. Estamos en un tiempo extra, pero no cometamos el error de confundir las cosas. No cometamos el error de pensar que es que el Señor retiene su venida y que por lo tanto tengámoslo por tardanza. No, este es un tiempo de oportunidad. Simplemente el Señor está dando unos segundos más, unas milésimas de segundo más, para que nosotros podamos enderezar lo que está torcido, para que nosotros podamos, hermanos queridos, caminar en el camino verdadero del Evangelio. Amados hermanos, tenemos que entrar en la esencia del Evangelio, hermano. Mire, hermano, quitémonos ese error fatal de pretender que podemos llevar una doble vida, de jugar al Evangelio, de la hipocresía religiosa. Pero también quitémonos ese complejo de que nosotros somos los policías del Evangelio, pendientes a que tú hiciste. No, hermano, no hay tiempo para eso. Aquí hay que estar concentrado en nuestra salvación. Aquí hay que estar concentrado en mi vida con Dios, en enderezar lo que yo tengo torcido, en mirar dentro de mí antes de mirar a los demás. La venida del Señor está a las puertas. Mis queridos, la venida del Señor está a las puertas. Mis queridos, la venida del Señor está a las puertas. ¿Qué clase de evangelio estás viviendo? ¿Qué clase de vida estás llevando? ¿Sabes qué es lo peor? Hay personas que yo a veces pienso que blasfemaron contra el Espíritu Santo, hermano. Una persona que blasfemó contra el Espíritu Santo es alguien que ya no tiene perdón de Dios ni en este siglo ni en el venidero. Es una persona que ya no siente
ni arrepentimiento, ni remordimiento. Esa persona puede vivir en pecado y estar convencida que está bien. Esa persona no siente la necesidad de arrepentirse, no siente la necesidad de pedirle perdón a Dios. Es una persona que ya está condenada. Hay otra cosa que a mí me sacude el alma cuando yo leo en la Biblia y el Señor dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿serán muchos los que se salvarán o los que se perderán? Y Jesús hace una respuesta, hermano, que a mí me sacude el alma. Y termino con esto. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay gente que procurará entrar, pero no podrán. Pero hay una diferencia entre los que se esfuerzan a entrar y los que procuran entrar. Son dos términos diferentes. El Señor dijo, esfuércense a entrar. ¿Quiénes van a entrar? Los que se esfuerzan. ¿Quiénes probablemente no entren? Los que están procurando entrar. Hay gente que está en el Evangelio a ver cómo funciona, pero habemos otros que no tenemos plan B. Habemos otros que sabemos que de aquí y para... Hay gente que está en el Evangelio, pero todavía tienen cosas del mundo en el closet. Hay hermanas cristianas bautizadas que todavía tienen el bikini, todavía tienen la ropa de vestido de baño de la playa, todavía tienen la pintura, todavía tienen las cadenas en un rincón. Ellos dicen, porque uno nunca sabe qué hay en el corazón de esa persona. ¿Es alguien que se está esforzando a entrar o es alguien que está procurando entrar? Entonces, ¿quiénes son los que entran? Los que se esfuerzan. Hermano Edgar, los que dicen, yo de aquí ni para coger impulso voy para atrás, decir, ya yo tengo a Cristo, tengo a mi amado, lo tengo a Él, yo no quiero nada de este mundo, no quiero nada del pecado, yo quiero a Cristo, me voy a forzar, si voy a morir, pero yo voy a entrar por esa puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán, pero no podrán. Hay los que procuran es esa gente que se atraviesa, que ni entran ellos ni dejan entrar a otros. Los que se esfuerzan son los que están tan ocupados en su salvación que usted no los ve a ellos murmurando, ni con chisme, ni criticando. No, ellos no tienen tiempo para eso. Ellos se están esforzando por su salvación, por la de sus hijos, por la de su esposa. Ellos no tienen tiempo para andar que no, hermano. Pero los que están procurando, ellos sí tienen tiempo para ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. Se complican la vida a ellos y se la complican a los demás. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El que está procurando entrar es el que se da el lujo de llevar una doble vida, de pecar y no arrepentirse, de pretender que está engañando al pastor. Mire, en este altar, con este micrófono, lo he dicho una y otra vez, esto no se trata de mí. Mire, usted a mí me puede engañar. Es más, yo como pastor decidí creer en usted. Yo prefiero equivocarme 1000 veces pensando bien de usted que equivocarme una sola vez pensando mal de usted. Así que si usted cree que engañarme a mí es un éxito, pues ya lo tiene. Pero el problema no es conmigo. El problema es con el que va a decir, sube acá. El problema es con el que dice, esfuérzate a entrar. Esfuérzate a entrar porque yo te estoy viendo. Esfuérzate a entrar porque yo te estoy viendo. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Usted deje de estar pendiente en los demás. Ocúpese usted por entrar. No vaya a ser que usted está en el camino correcto y usted está diciendo, Dios mío, mi familia, mis hijos, hijo, vamos a orar. Hija, no hagas eso. Hija, vive en santidad con su esposo, con su esposa, vamos a orar. Pero llega un momento en que usted pierda
se descuida usted por estar pendiente. Pero mira la hermana Ramona, mira lo que hace. Pero mira el hermano Javier. No, aquí no hay tiempo para eso, hermano, hermana. Esto está que Cristo viene. No hay tiempo para andar en eso. Hay que mirar a Cristo. Mira a Cristo, esfuérzate a entrar. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Mi querido hermano, se lo pido desde lo más profundo de mi corazón. Cristo viene pronto. Viva una vida de santidad para Él. Viva una vida de consagración para Él. Usted sabe lo horrible, termino con esto. Mire, yo creo que la tragedia más grande la vive un cristiano tibio. Porque el inconverso se va a perder, pero disfrutó el mundo. Si se va a perder, pero se pierde con ganas. Se va a perder, pero se hartó de marihuana, de ron, es decir, él dice, bueno, me voy para el infierno, pero me voy con ganas. Pero el cristiano tibio ni puede disfrutar el mundo, si se le puede llamar disfrutar al mundo, ni tampoco el evangelio. Igual va a ir para el mismo lugar donde se va el que se perdió con ganas. Yo pienso que la peor tragedia es la de ser un cristiano tibio. No cometas ese error. Si ya estás aquí, escapa por tu vida. Si ya estás aquí, esfuérzate a entrar. Si ya estás aquí, rompe con el pecado. ¿Cómo puedes amar al pecado más que a Dios? ¿Cómo puedes amar la maldad más que a Cristo? ¿Cómo puedes amar a este mundo más que al que murió en la cruz del Calvario? Si ya estás aquí, esfuérzate a entrar. Deja de jugar al evangelio. Si ya estás aquí, si tú le has dicho no al pecado, si a ti te brindan una cerveza y tú dices no me dé que yo soy cristiano, si una mujer se te ofreció en bandeja de plata y tú dijiste no porque yo soy cristiano, si tú le has dicho no al pecado, entonces ¿qué sentido tienes que lleves una vida tibia? Esfuérzate a entrar. Colóquese de pies, por favor. Cristo viene pronto. 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 Él viene a levantar una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. Él viene a levantar un pueblo santo, un pueblo sin manchas, sin arrugas. Él viene a levantar un pueblo que viva para Él, un pueblo sincero de corazón, un pueblo con un corazón dedicado al Dios del cielo. Aleluya. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias te doy por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias te doy por regalarnos esta oportunidad. Gracias te doy por permitirnos estar en tu divina presencia esta noche. He enseñado tu palabra sobre el rapto de la iglesia. Tú vienes por tu pueblo, vienes por tu iglesia, vienes pronto por nosotros. Y queremos estar preparados para cuando la final trompeta suene, irnos contigo, Señor, para oír el sonar de la trompeta. Para que cuando tú, Dios mío, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, desciendas del cielo y los muertos en Cristo resuciten primero, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estemos contigo para siempre. Señor, ayúdanos Padre Celestial, para poder, Dios mío, estar contigo por toda la eternidad. Pero ayúdanos a cuidar nuestra salvación y a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Mira a los hermanos que tienen en su corazón, Señor, la tendencia a llevar una vida doble. Ten misericordia de ellos. Y si están aquí en esta noche, que esta palabra los haga reaccionar. Si me están oyendo a través de las redes sociales, en cualquier país o en cualquier ciudad, Señor, que esta tu palabra pueda llamarlos a la reflexión, Señor, ante la inminente
la inminente venida o retorno tuyo por los santos, que cuando tú vengas por tu iglesia no nos halles viviendo una vida doble, fría, tibia. Que cuando tú vengas a levantar a tu iglesia no nos encuentres con corazones cargados de resentimiento, de odio, de adulterios, de pecado. Que cuando tú retornes, cuando tú vengas a levantar a tu iglesia, no nos halles a nosotros con los corazones cargados, Dios mío, de la ansiedad. Que cuando tú vengas a levantar a tu iglesia, que puede ser esta noche o mañana, no lo sabemos, pero que cuando tú vengas a levantar a tu iglesia, nos encuentres con una vida rendida a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis queridos, Cristo viene pronto. Y nada puede ser más relevante que la venida del Señor y estar preparado para ellos. A los que nos acompañaron en la transmisión de nuestro culto de enseñanza, les quiero agradecer por acompañarnos y espero en Dios que esta palabra lo lleve a usted a poder valorar el propósito de Dios con su vida. Y de esta forma despedimos a nuestros oyentes.